Antónidas, el archimago líder del Kirin Tor, estaba sentado en su estudio examinando un pergamino que había llegado a sus manos recientemente y en el que se le informaba de una noticia realmente mala. El almirante Prothmoore le informaba de que un grupo de orcos había robado varios barcos en puerto de Menethil. Y, lo que era aún peor, cuando lo estaban persiguiendo, los buques de Prothmoore se habían visto obligados a retroceder por culpa de unos dragones. Unos dragones negros. A Antónidas se le hinchó una vena en la sien, que se le acarició de inmediato. Durante la Segunda Guerra, la Horda había logrado contar con la ayuda de los dragones rojos y ahora que el portal se había restaurado, daba la impresión de que habían logrado aliarse también con los dragones negros. Lo cual resultaba prácticamente increíble. ¿Cómo iba a ser la alianza capaz de enfrentarse a dos vuelos de dragones? Entonces, alguien llamó suavemente a su puerta. «Pasa, Krasus», le dijo Antónidas en voz alta. Gracias a sus habilidades mágicas, sabía perfectamente quién era el que estaba llamando a su puerta a esas altas horas de la noche. «Me han dicho que querías verme», replicó el otro mago en cuanto entró y cerró la puerta tras de sí, manteniendo una expresión deliberadamente insulsa anónida en su semblante de rasgos delicados. Antónidas sospechaba que con ese ardid buscaba ablandarlo y evitar así que se encolerizara y lo abroncara, pero, al parecer, su estratagema no tuvo mucho éxito. «Sí, así es», respondió Antónidas, quien, en vez de hablar, parecía estar escupiendo esas palabras a través de su larga barba salpicada con mechones de gris. «Pero eso fue hace meses. ¿Dónde te habías metido?» «Tenía otros asuntos que atender», contestó Krasus de manera evasiva, a la vez que se apoyaba en el borde del escritorio de Antónidas. La luz del candil hizo resaltar los mechones rojos y negros que salpicaban su pelo plateado, que pareció transformarse en un metal reluciente salpicado de llamas. «¿Qué otros asuntos? Formas parte del Kirin Tor, Krasus, y eso es algo que no debería tener que recordarte», señaló Antónidas con el ceño fruncido. «Si no tienes tiempo para cumplir con esas obligaciones, será mejor que designemos ya a un sustituto más formal». Para su sorpresa, el esbelto mago delgado bajó la cabeza sumisamente. «Si eso es lo que realmente deseas hacer, mi cargo está a tu disposición», afirmó Krasus con suma calma. «Sin embargo, he de reconocer que preferiría conservar mi puesto. Te prometo que en estos momentos toda mi atención está centrada en Dalaran y el Kirin Tor». Antónidas lo observó detenidamente por un instante y finalmente asintió. En realidad, quería seguir contando con Krasus, el enigmático mago que poseía un increíble poder y una asombrosa sabiduría. Y, a pesar de que a veces resultaba un tanto evasivo, Antónidas tenía la sensación de que su homólogo actuaba siempre con la mejor de las intenciones. «Echa un vistazo a esto», le indicó y acto seguido le lanzó el pergamino al otro mago para que lo cogiera. A continuación, observó cómo Krasus lo leía, presa de la conmoción, mientras una expresión de horror se iba dibujando poco a poco en su cara. «¿El vuelo negro?», susurró Krasus en cuanto terminó de leerlo. Al instante, enrolló el pergamino y lo colocó con sumo cuidado sobre el escritorio como si las palabras que estaban escritas en él fueran a atacarlo de un momento a otro. «Mis investigaciones me han llevado a creer que los dragones rojos jamás han ansiado batallar, derramar sangre y que en su día solo colaboraron con la Horda bajo coacción. Pero el vuelo negro, la alianza entre el vuelo y la Horda parece más lógica y mucho más peligrosa». «Estoy de acuerdo», dijo Antónidas. «Krasus, eres nuestro experto en materia de leyendas, tradiciones e historias de los dragones. ¿Crees que hay alguna manera de detenerlos o de, al menos, limitar su capacidad destructiva?» «Pues...». De repente, un lamento agudo rasgó la quietud de la noche. Los dos magos cruzaron sus miradas por un instante. Sabían perfectamente lo que ese sonido significaba. Se trataba de aviso de una alarma. Krasus permaneció en silencio mientras Antónidas trataba de identificar cuál de los viejos hechizos la habían disparado. «Alguien ha entrado en la cámara arcana», exclamó por fin con los ojos como platos. El semblante de Krasus refleja perfectamente lo asustado que se sentía.
La cámara arcana se encontraba cerca del corazón de la Ciudadela Violeta y estaba protegida por la magia más poderosa que los magos habían sido capaces de concebir. Contenía muchos de los artefactos más poderosos de la ciudad, así como algunas reliquias que, si bien los magos no podían utilizar, no podían arriesgarse a que cayeran en malas manos. Krasus se puso en pie y le tendió la mano a Antónidas, quien se la cogió al instante. Entonces, sin mediar palabra, los dos se le teletransportaron a la cámara arcana. El mundo que los rodeaba se tornó borroso. El acogedor estudio de Antónidas, cuyas estanterías estaban repletas de libros, desapareció para ser sustituido en un abrir y cerrar de ojos por una cámara de piedra de gran tamaño, cuyo suelo y paredes habían sido tallados en la misma tierra y que contaba con un techo abovedado. La habitación carecía de ventanas y poseía una sola puerta. Si se exceptuaba el espacio cercano a aquella solitaria salida, el resto de la habitación estaba llena de baldas, estanterías y cajas, todas a rebosar. Varios hombres se encontraban de pie entre todo aquel polvo y aquellas diversas reliquias, o Antónidas al menos creía que eran hombres. A continuación, percibió con sus agudos sentidos la fluctuante aura negra que rodeaba cada uno de ellos, e incluso, antes de que se giraran y clavaran en él sus brillantes ojos que refulgían entre las sombras de las capuchas con los que cubrían su rostro, ya sabía qué clase de criaturas eran esas que habían traspasado sus defensas. El pavor se apoderó de él. Eran caballeros de la muerte. Estos seres no eran más que cadáveres humanos a los que los brujos orcos habían dotado de vida y portaban consigo el hedor del poder de las tinieblas. Su mera presencia era suficiente para que Antónidas palideciera de terror. Su poder era suficiente como para quebrantar los poderosos conjuros con los que habían defendido aquel lugar. ¿Por qué habían irrumpido en aquel lugar tan celosamente protegido? ¿Para qué? Como aquella cámara albergaba multitud de reliquias en abundancia, era bastante probable que los caballeros de la muerte estuvieran buscando armas para ganar la guerra una vez por todas. Sin embargo, no hicieron el más mínimo ademán de coger aquellos objetos de valor incalculable. Simplemente permanecían de pie, formando un círculo alrededor de una figura central que llevaba algo agarrado en la mano. Antónidas centró toda su atención en aquel objeto. Era extremadamente poderoso e irradiaba una magia sumamente familiar. Entonces, cuando el caballero de la muerte líder se movió levemente y elevó ligeramente aquel objeto que sostenía en la mano, de tal modo que la luz se reflejó en todas sus facetas proyectando unos rayos violeta que surcaron toda la habitación, Antónidas se percató de cuál era el único tesoro de aquella estancia lo suficientemente importante como para que los caballeros de la muerte decidieran ignorar todo lo demás. ¡Se han hecho con el ojo de Dalarán!, gritó Antónidas, quien, de inmediato, alzó una mano para lanzar un rayo místico a la vez que con la otra invocaba al resto del Kirintor. Aunque era consciente de que solo unos pocos podrían caber en la cámara arcana, de ese modo, al menos, Krasus y él contarían con refuerzos cuando, de manera inevitable, cayeran presa de la aplastante fatiga que suele acompañar a un duelo de hechicería. Sin embargo, esto no es un duelo formal, pensó Antónidas mientras su rayo místico alcanzaba a uno de los caballeros de la muerte en el torso y lo empujaba contra la pared más lejana de manera muy violenta. El rayo le abrió un agujero a aquella criatura en el pecho del que brotó humo. Al instante, otro de los caballeros de la muerte alzó su clava, cuyos ornamentos enjollados centellaron bajo la luz de las velas y, de improviso, Antónidas tuvo la sensación de que algo había agarrado su corazón con unas manos gélidas y lo había empezado a apretar. Se agarró el pecho con ambas manos, mientras hacía todo lo posible para librarse de aquel dolor que lo atravesaba como un cuchillo. De ese modo, consiguió, al fin, murmurar un hechizo y súbitamente una aura violeta lo rodeó por entero, disipando el frío. Entonces, fue capaz de percibir el hechizo con el que lo estaban atacando a través de sus sentidos místicos. Su aspecto era el de una mano colosal compuesta de humo. Sin dudarlo un instante, alejó esa mano de él de un fuerte golpe mágico, de tal modo que acabó volviendo a gran velocidad contra el caballero de la muerte que había lanzado ese hechizo. El tremendo impacto lo lanzó al suelo. En ese momento, otro miembro del Kirintor se le teletransportó a su lado. Se trataba de una elfa con el pelo muy largo y negro.
Acto seguido, la maga le tocó el pecho a Antónidas con una de sus delgadas y pálidas manos al mismo tiempo que, con la otra mano, hacía un gesto a los aterradores intrusos. Antónidas apenas fue consciente de que la otra figura se estaban materializando en aquella estancia. Respiró hondo en cuanto sus pulmones se expandieron y su corazón comenzó a latir una vez más. Al instante, una agradable sensación de bienestar lo invadió al comprobar que dos de aquellos caballeros de la muerte se estaban retorciendo de dolor. De manera súbita, unas llamas se propagaron por sus extremidades, su torso y su cabeza. De repente, otros dos caballeros de la muerte dieron un paso atrás y a Antónidas casi se le salieron los ojos de su órbita al darse cuenta de que trataban de escapar. De improviso, unas sombras distorsionadas proyectadas por las llamas que consumían a sus hermanos muertos cobraron vida propia. Al instante, envolvieron a los caballeros de la muerte y devoraron sus cuerpos hasta que solo fueron un mero recuerdo muy tenue. A pesar de que no iban a sobrevivir a aquel combate mágico, si es que ese término se le podía aplicar pues estaban muertos, los atribulados caballeros de la muerte no estaban dispuestos a ser los únicos que fueran a acabar aquel día en los brazos de la muerte. Como Antónidas todavía se encontraba muy débil por culpa del ataque que acababa de sufrir y del gran esfuerzo que había tenido que hacer para repelerlo, lo único que pudo hacer fue observar, con suma impotencia, cómo dos de aquellos caballeros de la muerte se volvían, todavía envueltos en llamas, para atacar a la mujer que había salvado a Antónidas. Satera embozó una mueca de dolor en su pálido rostro, echó la cabeza hacia atrás y su melena negra cayó en cascada a su alrededor, como si se tratara de una mortaja, en cuanto el aire abandonó sus pulmones. Entonces, Antónidas oyó un crujido. Aquel conjuro le había aplastado el pecho y fracturado los huesos. ¡Satera! ¡No! Antónidas se volvió y vio al príncipe Caeltas, cuyas apuestas facciones se encontraban desfiguradas por la ira que sentía ante la muerte de su amiga y colega. El elfo levantó ambas manos y acto seguido las separó. De inmediato, en el otro extremo de aquella cámara, uno de los caballeros de la muerte sufrió un espasmo y a continuación profirió un chillido al ser total y literalmente descuartizado. Aquella carnicería impactó tanto a Antónidas que se espabiló por fin del todo. ¡Caeltas!, exclamó en medio de aquel tumulto mientras se esforzaba por ponerse en pie. ¡Caeltas! Al segundo grito, el elfo se volvió y clavó su intensa mirada en Antónidas. ¡No dejes que se teletransporten!, vociferó Antónidas a la vez que se defendía de un ataque con una sola mano, con la que alzó un escudo con gran celeridad que una descarga de muerte destrozó. Acto seguido, el príncipe agitó la cabeza como si así pudiera aclararse las ideas y asintió. Entonces, posó su mirada furiosa sobre los intrusos y gesticuló con las manos para diseñar un hechizo. El líder de aquellos monstruos se lanzó engruñido a Caeltas. ¡Caballeros de la muerte! ¡A mí!, exclamó sosteniendo el ojo por encima de su cabeza. Los pocos caballeros que todavía quedaban en pie le obedecieron e inmediatamente formaron un estrecho círculo en torno a su cabecilla, con la cara vuelta hacia el exterior de la formación para proteger a su líder y esa reliquia tan codiciada. A pesar de que Caeltas había murmurado ya varios encantamientos y se encontraba muy cerca de culminar el hechizo, las sombras que rodeaban a los intrusos se agitaron de nuevo y esta vez adquirieron una tonalidad púrpura en cuanto al ojo proyectó su resplandor sobre ellas. Al instante, las siluetas de los caballeros de la muerte se tornaron borrosas. Se habían escapado por muy poco. Caeltas lanzó un insulto en su lengua materna. Si bien sus presas habían huido, podían seguirlos y atraparlos en el lugar donde aparecieran. Antónidas murmuró un encantamiento de teletransportación, ajustándolo ligeramente para que se materializaran en el mismo lugar que los caballeros de la muerte. En un abrir y cerrar de ojos, Antónidas se encontró en un amplio balcón. Enseguida lo reconoció. Se hallaba en uno de los pisos superiores de la Ciudadela Violeta. Los caballeros de la muerte se encontraban todos agrupados en el mismo lado del balcón, y su jefe se erguía orgulloso entre ellos, con el ojo en su mano enfundada en cota de malla. En ese instante, aparecieron Krasus y Caeltas acompañados de otros magos. Esta vez, Caeltas y Antónidas estaban preparados. Tenían el hechizo preparado tanto en sus mentes como en sus lenguas y no fallaron.
El líder de los Caballeros de la Muerte se giró para lanzarles una mirada torva a Antónidas. El archimago se permitió el lujo de embozar una leve sonrisa. Ustedes han sido más rápidos en la cámara, pero nosotros lo hemos sido aquí. Además, ahora, este balcón se encuentra protegido frente a sus hechizos de teletransportación. No tienen a dónde huir. Gritó Antónidas, quien tenía la mirada clavada en el líder de los Caballeros de la Muerte. Por fin iban a poder capturar o matar a aquellos Caballeros de la Muerte, aunque su intención era mantener a uno con vida para sonsacar la información. De ese modo, podrían saber mucho más acerca de quiénes eran los nuevos líderes de la Horda y cuáles eran sus planes. Tal vez no, replicó en voz baja el cabecilla de los Caballeros de la Muerte, aunque sus palabras fueron perfectamente audibles. Pero, ¿para qué vamos a oír cuando podemos largarnos volando? Nada más pronunciar estas palabras, un viento se levantó a sus espaldas. Era lo suficientemente fuerte como para provocar que Antónidas se tambaleara. Un silbido lo acompañaba y era cada vez más y más fuerte. De repente, un trozo del cielo nocturno cayó junto al balcón. Acto seguido, la oscuridad se dividió lentamente en varias formas largas y sinuosas que flotaban en el aire junto a la barandilla del balcón y cuyos crueles ojos destacaban en sus relucientes caras negras. Antónidas sintió un tremendo calor repentinamente y en un visto y no visto tenía la camisa empapada de sudor. Necio humano, ¿acaso creías que habíamos venido solos? Inquirió el cabecilla de los Caballeros de la Muerte riendo. Entonces, el dragón más enorme que Antónidas había visto jamás descendió en picado hasta hallarse muy cerca del balcón. En cuanto se detuvo, posó su larga barbilla cubierta de púas encima de la barandilla. Antónidas pudo ver cómo Crasus palidecía y logró distinguir una sola palabra que éste pronunció entre susurros. A la muerte. Al oír su nombre, el poderoso dragón volvió la cabeza y observó a Crasus con una mirada muy penetrante. Si bien Crasus no se acobardó ante ese intenso examen, Antónidas se quedó estupefacto. ¿Qué hace aquí a la muerte? El líder de los Caballeros de la Muerte se subió a la barandilla y después encaramó a la espalda de a la muerte. Ya tengo lo que había venido a buscar. ¡Larguémonos! Pese a que Antónidas se recuperó lo suficiente como para lanzarles un rayo a aquella figura que se perdía en el cielo, este rebotó en sus escudos. Ni se plantearon realizar un hechizo de teletransportación, pues se desplazaban demasiado rápido y además estaban demasiado cerca unos de otros. Caeltas y los magos sacudieron sus cabezas de lado a lado contrariados. Eran conscientes de que no iban a ser capaces de atacar al resto de los Caballeros de la Muerte con la suficiente celeridad, pues se arriesgaban a acertar y enojar a un dragón que incineraría toda la ciudadela con sumo júbilo. Entonces, esa inquietante posibilidad se concretó en cuanto dos de los dragones que flanqueaban a la muerte se acercaron volando y abrieron sus anchas bocas de par en par. Los magos lograron alzar sus escudos justo a tiempo. Unos ríos de lava roja y unas llamaradas doradas brotaron de sus fauces tremendamente abiertas e impactaron directamente contra el balcón. Prendieron las cortinas y los pergaminos que se hallaban en la sala situada tras los magos. Antónidas maldijo entre dientes al ver cómo el resto de los Caballeros de la Muerte se subían a las espaldas de otros dragones y a continuación se elevaban hacia el cielo, desapareciendo de su vista. Sabía que aquellas poderosas criaturas destrozarían los hechizos de protección que habían levantado, pues no los habían diseñado para soportar los envites de aquellos gigantes. La desesperación se adueñó de Antónidas. A él y al resto del Kirintor se les había encomendado la misión de proteger la ciudad y a su gente, y esa noche les habían fallado. Siempre habían afirmado que todo mago debía conocer sus límites, y aquella noche Antónidas era consciente que acababa de conocer los suyos. Alzó la vista hacia el cielo, en busca de cualquier rastro de los intrusos, pero ya se habían ido. Además, ahora el enemigo contaba con el ojo de Dalaran, una de las más poderosas reliquias de la ciudad. Ya tengo lo que había venido a buscar, había dicho aquel Caballero de la Muerte. Antónidas sabía perfectamente qué se había llevado.
La cuestión era, ¿por qué?